Investigación y Promoción de América Central de Derechos Humanos, CIPAC, realizó un estudio denominado Situación de la población adulta mayor LGTBI en Costa Rica, cuyo fin fue identificar las necesidades y cuidado de esta población. Precisamente el jefe de la unidad política del CIPAC, don Francisco Madrigal, señaló que la discriminación y la desigualdad no han permitido a las personas adultas mayores ejercer plenamente sus derechos, unir el envejecimiento con orientación sexual no heterosexual, lo que lo traduce en invisibilización. En RTN Revista le damos la cordial bienvenida a don Francisco Madrigal, como le decíamos, jefe de la unidad política del CIPAC. Don Francisco, buenos días. Este es un tema bastante importante, es un tema determinante en derechos humanos y del que muy poco se ha hablado. Cuéntenos cuáles son los principales hallazgos. Claro, muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todos y a todas los costarricenses. Para nosotros fue sumamente importante poder realizar este estudio descriptivo. Hemos realizado diferentes estudios en Costa Rica y en otros países de Centroamérica sobre el tema de discriminación por orientación sexual e identidad de género, pero este estudio de alguna forma pone en evidencia la situación en la que viven los adultos mayores en Costa Rica, con algunos agravantes como la discriminación doble por motivo de orientación sexual, raza o origen, identidad o orientación sexual. Además que en nuestra sociedad, don Francisco, el tema de la sexualidad de las personas adultas mayores ya de por sí es un tabú, y ahora hablar sobre identidades sexuales diferentes en esta población agrava muchísimo más. O sea, usted dice una doble discriminación, triple discriminación. Claro, dentro del proceso de este estudio, por ejemplo, nos dimos cuenta cómo ya de por sí el tema de la sexualidad en adultos mayores es un mito, ¿verdad? Trabajar el tema de sexualidad con adultos mayores es bastante difícil. De hecho, cerca del 50% de los funcionarios de centros de atención a adultos mayores prohíben muestras de cariño entre las personas adultas mayores. Claro, cuando nos referimos al tema de orientación sexual, el asunto se pone más difícil todavía, ¿verdad? Un 26% del personal en centros de atención a adultos mayores manifestaron creer que la homosexualidad es una patología o una enfermedad. Entonces, claro, hacemos el vínculo. Si todavía tienen estos prejuicios y estos conceptos erróneos sobre el tema de la homosexualidad, por supuesto, ejecutan o llevan a cabo prácticas autodestructivas o más bien prácticas discriminatorias contra las personas adultas mayores. En el tema de la legislación, la ley integral para la persona adulta mayor es bastante amplia con respecto al tema de derechos. Sin embargo, todavía el tema de la ley no ha sido internalizada por todos y todas para el respeto de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores. ¿Hay algún dato, don Francisco Madrigal, jefe de la unidad política del CIPAC, hay algún dato específico en cuanto a la manutención? Nos sabemos también que es un tema complicado en estos términos y familias abandonan totalmente a las personas adultas mayores. En el caso de las personas del sector LGTBI, ¿cuál es el comportamiento? ¿Cómo se ve eso? Este estudio lo hicimos principalmente porque efectivamente en este momento estamos viendo población gay lésbica bastante oculta en los centros de atención a adultos mayores. Sin embargo, desde los 80s, ¿verdad? Más gays y lesbianas hemos salido del closet y no tenemos ningún problema en manifestar nuestra orientación sexual abiertamente. Este fenómeno también va a ocurrir en los centros de atención a personas adultas mayores. Entonces, ¿están preparados los centros para recibir a esta población? Porque evidentemente hemos encontrado dentro de los miedos de la población LGBT si van a tener apoyo, sustento por parte del Estado, ¿verdad? Aquellos que no tienen o no cuentan con una situación económica que les facilite otras oportunidades, pues contar con los espacios para adultos mayores que el Estado pueda brindar. Y efectivamente, debido a que algunos de ellos y ellas no han sido, no cuentan con el apoyo de sus familias,
Nos decían dos señoras adultas mayores, bueno, es que la pensión de las dos nos alcanza para más o menos mantenernos, pero si una fallece, la otra no va a poder tener la pensión de su compañera, como sí sucede en las parejas heterosexuales, así que la pone en una situación económica mucho más vulnerable, donde un centro de atención a adultos mayores sería una posibilidad. Efectivamente, un porcentaje importante, que podríamos estar hablando de un 25% de la población encuestada LGBT, considera que no tendría ningún apoyo de su familia para económico o simplemente moral, sentimental, afectivo, cuando esté en una etapa ¿Cuáles deben ser los adulta cambios? mayor. Perdón. ¿Cuáles deben ser los cambios entonces a los que debemos encaminarnos? En este Bueno, hemos hecho en este estudio algunas recomendaciones muy concretas con, con la que, vamos, hemos tenido un gran apoyo del CONAPAN, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Dentro de estos procesos, indiscutiblemente la parte de sensibilización es fundamental. CIPAC ya está colaborando con procesos de sensibilización a funcionarios de centros para adultos mayores, pero también tenemos como sociedad que realizar un cambio. La valoración de las personas adultas mayores, valorar vamos, esa etapa tan importante de la vida, el tema de la educación de la sexualidad en todos los ciclos de la persona, es fundamental para que podamos respetar y ver la sexualidad también de una forma diferente. Los derechos sexuales y reproductivos son también para las personas adultas mayores y han sido completamente invisibilizados, y es una preocupación nuestra como CIPAC, no solo con la población LGBT, sino lo que está sucediendo a lo interno de los centros de adultos mayores y en general en nuestra sociedad, que todavía ve como un mito el tema de la sexualidad en adultos mayores. Y a pesar del mal ambiente, ¿verdad?, que hay en este momento en temas de generación de política pública, enfocándose en la población sexualmente diversa, estudios como estos vienen a, por lo menos, sacar a la luz pública más problemáticas relacionadas a los derechos de las personas de la población LGTBI, y pueden ayudar, digamos, a que organizaciones como el CIPAC, como el Movimiento Diversidad, puedan influir un poco más en la generación de política pública, que al fin y al cabo eso es lo que se quiere, ¿no? Claro, recordemos que desde el 2008 CIPAC coordinó con aquel entonces Gobierno de la República de Óscar Arias el decreto del Día Nacional contra la Homofobia, que es el primer decreto, ¿verdad?, que da pie o primera acción legal política dentro del marco de derechos de Costa Rica, que da pie a la generación de una serie de políticas. El decreto, que lo que nos dice es sobre el Día Nacional contra la Homofobia, 17 de mayo, que está muy próximo además. A partir de ahí hemos trabajado una serie de políticas con el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, el INA, el IAFA, el INAMO, Ministerio de Educación Pública, que estamos lanzando una pequeña campaña también contra la homofobia por orientación sexual en el sistema educativo. Estamos trabajando en la construcción de un país diferente, de un país respetuoso de las diferencias. Este gobierno nos ha dado la oportunidad de visibilizar este tema, pero también consideremos que es un trabajo que ha venido haciendo la población gay, lésbica, bisexual, transgénero y personas solidarias con el tema de derechos humanos desde hace muchísimos años, ¿verdad? Tenemos registros de grupos de gays y lesbianas en Costa Rica desde los años 60, las Búfalas, organizaciones que de alguna forma venían trabajando en los años 70 y 80, que fueron fundamentales para que hoy tengamos una Costa Rica diferente. Le está quedando debiendo el gobierno al sector con la no generación de estas políticas en las que se ha comprometido. Indiscutiblemente, cada vez que hay un asesinato, un crimen de odio, cada vez que un gay, una lesbiana, una persona transgénero recibe una golpiza, cada vez que una persona recibe bullying o acoso escolar en una escuela o un colegio, cada vez que las risas y las burlas, ¿verdad?, por la orientación sexual de la persona subsisten, y eso causa consecuencias en las poblaciones, ahí es donde vemos, hay una brecha, hay un costo, hay una deuda. Y como sociedad debemos de invertir en esto.
El respeto a los derechos fundamentales de las personas es importante para que tengamos un crecimiento cada uno y cada una y cumplamos con el objetivo de la vida, ser un poco más felices. Esta ley o estas leyes o estos proyectos que hay en la Asamblea Legislativa, tantos proyectos, tantas iniciativas, ¿podrían ayudar con eso realmente? ¿Considera usted, don Francisco? Bueno, como país hemos venido haciendo una transformación social importante, pero la ley también es importante. Vamos, no todo lo que está en el papel se puede traducir efectivamente en prácticas positivas. Sin embargo, bueno, lo hemos visto con la Caja del Seguro Social, ¿verdad? El poder cubrir con el seguro social a las parejas del mismo sexo es una deuda, porque antes no se preguntaba, ¿verdad?, sobre la inversión que hacíamos los gays y las lesbianas pagando el seguro social, ¿verdad?, sin tener ningún beneficio para terceros. ¿Ah? Pero cuando se nos da ese beneficio, entonces sí se cuestiona. Y no se quebró la caja. Ahí está. Efectivamente. Esos son beneficios en los cuales el país va creciendo. Los proyectos de ley para el reconocimiento de parejas en la Asamblea Legislativa, bueno, es un tema de nunca acabar. Es lamentable, ¿verdad?, que algunos grupos fundamentalistas y algunos sectores consideren que esto no que no es un tema solo de derechos humanos. Nosotros lo vemos como un tema de derechos humanos, de derechos fundamentales, el principio fundamental de igualdad que lo dice nuestra Constitución política. A las 7:14 recibimos a don Marco Castillo. Tome asiento, mercado Marco. Que más cerquita. Esa es la mesa, se nos hace muy amplia. Sobre ese tema, un placer tenerlo por acá. Don Marco. Y podemos aprovechar de una vez con la llegada de don Marco Castillo para conversar sobre este tema que a mí también me parece fundamental. Este es un tema que se ha agarrado mucho para campaña electoral, es decir, tanto el que lo apoya como el que no lo apoya. Y tiene muchos réditos políticos el oponerse a una situación de esta. Si no veamos la representación en la Asamblea Legislativa, deberíamos de caminar hacia la aprobación de la ley para detener esto. ¿Cómo o qué se está haciendo para lograr cambiar esto y zafar de una vez ese clic político electoral de temas tan sensibles como estos? Don Marco, cuénteme usted qué podemos hacer ante ese tema. Mira, la politiquería es la politiquería. La casa de votos es la casa de votos. Bueno, buenos días y muchas gracias por invitarme. Disculpe que llegue un poquillo tarde, pero vivo largo. La cacería de votos es la cacería de votos, la politiquería es la politiquería. Es imposible eliminar eso. Hay mucho del fundamentalismo religioso metido dentro de la política y hay montones de políticos que les da miedo enfrentarse al fundamentalismo religioso. Entonces, los proyectos de derechos humanos como por ejemplo la fecundación in vitro, el reconocimiento de parejas del mismo sexo, hasta los derechos de los indígenas, hasta los pobres animalitos para que los protejan, todo eso se envuelve en esos criterios religiosos fundamentalistas que perjudican realmente los derechos humanos en Costa Rica. Ya tenemos una condena. En el caso concreto de la inseminación in vitro, hay una condena ya. En el caso concreto del reconocimiento de parejas, hay una orden de hace 9 años de la Sala Constitucional de que se reconozcan las parejas. Y hay una denuncia, y creo que varias, ante la Comisión de Derechos Humanos, sí, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que varias personas hemos presentado. Están caminando, ¿verdad? No ha llegado a la Corte, ni mucho menos todavía. Pero el país, realmente ese cuento de que respeta los derechos humanos es un cuento. Y ese cuento viene de que como aquí no hay ejército y no había represión y no había tortura, en fin, no sé, o no se descubrió que había tortura, entonces dicen que se respetan los derechos humanos, pero ese respeto de los derechos humanos se refiere a las libertades políticas, pero no a los derechos de las personas de ser como queremos ser, de respetarnos como somos. Con respecto a ese tema del rédito político, ha sido muy interesante porque en todos los años que hemos estado trabajando en ese tema, nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, del temor que tienen algunos políticos de hablar sobre derechos humanos y diversidad sexual, aunque digan estar de acuerdo. Y
Y lo más lamentable es que muy recientemente, ¿verdad?, una alcaldesa de este país decide no realizar una actividad en el marco del Día Nacional contra la Homofobia precisamente por ese rédito político. Vienen las elecciones de alcaldes municipales y necesita tener una imagen diferente. Entonces, ¿dónde está, verdad? ¿Dónde está la política de no discriminación por orientación sexual? ¿Dónde están los decretos para el trabajo no discriminación? ¿Dónde está nuestra constitución política en ese artículo 33 que dice que todos somos iguales ante la ley? Aquí hay una gran deuda y es la Sala Constitucional. La Sala Constitucional, como bien lo decía don Marco, desde el 2006 solicita a la Asamblea Legislativa legislar en materia de parejas del mismo sexo. Y ya varios fallos de la misma y votos de la misma Sala Constitucional han señalado como discriminación cualquier acto en contra de la población LGBT. Sin embargo, la misma sala no ha tomado las decisiones que debe tomar cuando tenemos una asamblea legislativa completamente inoperante, marcada por populismos, el tema de moral que más bien atraviesa un tema económico y no es tan fundamentalista como dice ser, y la sala constitucional se cruza de brazos en este caso para esperar una resolución y no tomar una decisión que le corresponde como Sala Constitucional y hacer respetar efectivamente los derechos de igualdad de condiciones para todos y todas como nuestra Carta Magna y tratados internacionales lo han solicitado. Sabemos y entendemos la complejidad de la realidad de la Asamblea Legislativa, pero el apoyo, ¿verdad?, abierto del Ejecutivo hacia los temas donde una de sus primeras acciones es enarborar la bandera del movimiento diversidad en la Casa Presidencial. Le he escuchado a gente del movimiento decir que se quedó en un simbolismo, mira, y que no ha habido ya ponerlo en aquí hay que ser muy concreto. El Partido de Acción Ciudadana y el presidente no tiene mayoría, ni muchísimo menos en la Asamblea Legislativa. Por un lado, es decir, tampoco le puede decir a los diputados que aprueben una cosa o no, porque no tiene el poder en la Asamblea Legislativa. Pero también le ha faltado la decisión. Porque ¿qué pasaba? Ana Elena Chacón, la vicepresidenta, el mismo presidente daban declaraciones de que iban a mandar leyes para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo a la Asamblea Legislativa en sesiones extraordinarias y no la mandaban. Y entonces, ante todo el mundo parecía como el que tenía la culpa era el ministro de la presidencia que se fue. Pero a mí, que me metan el cuento que un ministro está en contra de lo que dice el presidente, ¿verdad? Eso no es así. Sí nos alegra que el presidente en el discurso del 1 de mayo haya mencionado esto. Es la primera vez que un presidente menciona en su discurso del 1 de mayo algo sobre derechos humanos de la diversidad sexual. Es la primera vez. Y ayer diputados del Frente Amplio dijeron, habla en nombre del gobierno, habla en nombre de la facción, hay que aprobar esto. Hay que ser claros también. A nosotros nos parece, y creo que Francisco coincide, en que aquí lo que necesitamos es el matrimonio igualitario. No podemos andar por las ramas. Somos ciudadanos y ciudadanas de medios derechos no sirven. Sí, somos como de quinta categoría, ¿verdad? Y sociedades de convivencia que quieren aprobar son medios derechos. Sí, por eso, exacto. Es una limosna a lo que se necesita en igualdad de condiciones. Ok, Francisco, a eso voy, pero oíme lo siguiente. Ese proyecto de matrimonio igualitario, bueno, hasta ahora ha sido presentado, no estaba en la corriente, hasta ahora entró a la corriente el 1 de mayo. Es más, ayer que ya se leyó, ya entró a la corriente, y hasta ese momento no se había tramitado. Estamos en el Frente de Derechos Igualitarios recogiendo firmas para presentarlo como un proyecto de iniciativa popular para ver si no andan con esas postergaciones que lo puedan tramitar en 2 años. Pero si ese no pasa, lo ideal es que pase el reconocimiento de parejas del mismo sexo, modificando el artículo 242 del Código de Familia. Cambiando entre un hombre y una mujer por 2 personas. Por 2 personas, básicamente sí. Lo que estamos solicitando. Okay, muy bien. Perfecto. Pero hay que ser honestos. Cierto, Francisco, que el sociedad de convivencia no nos da todos los derechos y nos hace diferentes. Sí es cierto, pero es un paso adelante y no podemos despreciar un paso adelante. Si los diputados y diputadas... Es la posición del Movimiento de Diversidad, no la de CIPAC. Sí, estoy diciendo que... Sí, no, y estos son temas... Y es una posición del Movimiento de Diversidad y de otras organizaciones. Sí, es un tema que puede generar muchísimo debate. Es cierto que es discriminatorio, pero es un paso adelante. El 90% de los países en el mundo que tienen obra de matrimonio igualitario primero pasaron por una figura
que no era igualitaria, pero era un camino hacia Paso adelante, intermedio. un paso Muy bien. intermedio. Bueno. Y aquí tenemos, desgraciadamente, que la Sala Constitucional, no desde el 2006, en el 2007, 2008, 2009, 2014, en el 15 no conozco ninguna, ha habido dando sentencias diciendo que no se permite Así el es. matrimonio igualitario en Costa Rica. Entonces tenemos que caminar con lo que tenemos. Y aunque las sociedades de convivencia pueda ser una figura que nos haga diferentes o nos quiera mantener como diferentes, es un paso y no podemos despreciarlo. Muy bien. Muchísimas gracias a don Marco Castillo, presidente del Movimiento de Diversidad, don Francisco Madrigal, también jefe de la Unidad Política del CIPAC.